Bienvenidos todos, todas a esta nueva charla de el ciclo Fuerzas Críticas y Colectivas del TAI, Memorias de la Agrupación y Futuros Posibles. De parte de Circe Rodríguez y de un servidor, Francisco Barrón, les damos la bienvenida y les agradecemos a nuestros escuchas, quienes estén viendo en este momento y quien en un futuro, ¿sí? Que no sabemos, en un porvenir que no sabemos, nos vaya a ver, ¿vale? Y nos vaya a preguntar. Como ustedes saben, este ciclo de charlas va vinculado a un proyecto que estamos gestionando Circe y yo en relación con la memoria política, estética de los grupos artístico-políticos de los 70, ¿vale? Particularmente centrado en el taller de arte e ideología, pero que también trata de mapear, ¿no? Otro tipo de grupos. Como ustedes saben, la idea del proyecto es generar esta serie de charlas, esta serie de seminarios, pero también generar una herramienta digital que tendría como una de sus funciones recolectar en un repositorio documentos, ¿vale? Documentos digitales donde los investigadores, la gente interesada pueda ver este material, ¿no? Generado por las agrupaciones, en este caso el taller de ideología, ¿no? No centrado propiamente en un libro, sino, como ustedes saben, en un proyecto digital. Ahí podrán ver entrevistas, podrán escuchar audios y material importante y algunas otras cosas que estamos trabajando en este momento Circe y yo. En este ciclo de charlas hemos tenido tres muy buenas charlas que han generado buena recepción y ya han permitido una conversación interesante sobre las cuestiones que abordamos. La primera del maestro Alberto Híjar, Vincular, Articular y Fusionar, que fue el 13 de enero. Ustedes lo pueden ver en el canal de YouTube del Taller de Arte e Ideología, ¿no? Ustedes lo pueden seguir ahí, todas estas charlas se van a quedar ahí. La segunda de Lourdes Grobet, que se llamó así, nos contó testimonialmente su experiencia en el TAI, se llamó su ponencia, Maravillosa Experiencia Vivida en esa Época. El viernes tuvimos una ponencia cabal de Miguel Ángel Esquivel, llamada el Taller de Arte e Ideología dentro del quehacer de la historia de las ideas estéticas en México. También generó buena recepción. Hoy estamos contentos porque recibimos acá a el maestro Mauricio Guerrero Alarcón. ¿Sí? Él tiene una charla llamada Práctica Artística y Política desde los Grupos, Tetaedro, Marzo, Solidarte, de 1976 a 1985. Sí, nos va a contar un poco sobre las agrupaciones y los mecanismos y las cuestiones estéticas, políticas que estaban ahí. Me gustaría, antes de darle la palabra, hacer una pequeña presentación que él nos facilitó, ¿no? Para darle pie a que comience él. Mauricio Guerrero Alarcón es maestro en artes visuales por la UNAM. Como artista visual ha exhibido arte gráfico, libro objeto, arte postal, arte de fax, escultura, performance e instalaciones desde 1976. Ha sido fundador o fue fundador de los grupos Tetraedro en 1977, Marzo del 79 al 82 y Solidarte de 1982 a 1986. Su trabajo resalta su preocupación por el tema ambiental que lo ha llevado a realizar diversas obras de participación con grupos en espacios abiertos. Tiene aquí algunos nombres de estas obras, ¿no? Perros a color, El árbol de la vida, Las aves migratorias en la nube serpiente. Además, es creador de la obra El juego de la sustentabilidad ambiental con una vocación educativa crítica y una responsabilidad social con el medio ambiente. Actualmente trabaja en el proyecto Marcaciones Geográficas para Educación Ambiental. Por último, es investigador, profesor investigador de la UAM desde 1987, impartiendo cursos en la licenciatura de diseño
de diseño de comunicación gráfica, ¿vale? Y en arquitectura. Entonces, yo le doy paso a Mauricio, ¿no? Él creo que tiene algo para mostrarnos, una presentación. Entonces, Mauricio. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, Circe. Un saludo para el maestro Alberto Híjar. Efectivamente, bueno, quiero agradecer también la invitación a esta serie de charlas, a este seminario, que inicialmente, por lo que me tocó, fue convocado al Grupo Marzo, pero yo quise extender un poco la visión sobre el panorama de lo que a mí me ha tocado participar en términos organizativos dentro de las dos agrupaciones más, una anterior, que es Tetraedro, y una posterior, que fue Solidarte. Voy a compartir la pantalla. Aquí, a ver si puedo de una vez aquí, para poderme referir a esta lámina. En la cual yo intenté reunir en una especie como de constelación lo que ocurrió a lo largo de 11 años, 9 años, en los que mi actividad, ustedes la pueden localizar en el lado derecho, en el inferior derecho, por el lado donde dice utopías, siguiendo la flecha, hacia distintas exposiciones como esta de nuevas tendencias, esta de margen, para después también participar en el tetraedro, y de ahí, junto con estos otros 4 grupos, Proceso Pentágono, Suma y TAI, tener una participación en la 10ª Bienal de París en el 77. Desde luego este mapa, este diagrama, no es un diagrama, es mi visión, es una aproximación que yo quise hacer para poder ejemplificar de qué tamaño pudo ser el movimiento de los grupos a lo largo de este periodo, lo que arrojó en alguna medida lo que se refiere al Salón Nacional de Artes Plásticas, la sección anual de experimentación y el Frente Mexicano de Trabajadores de la Cultura, que agrupó a muchos de los grupos que están por aquí señalados. Estos son los que yo considero, o sea, TAI, Suma, Proceso Pentágono y Tetraedro, los que de alguna forma detonaron el movimiento de los grupos durante de los 76, 77, 78 y en adelante, hasta dar pie a la creación, en el caso nuestro, del Grupo Marzo. En esta gráfica, yo he tratado de concentrar varios de los proyectos en los cuales nos dimos a la tarea de realizar, como fue, en primer lugar, el poema urbano, el poema Polaroid, el poema telegráfico, acciones de arte correo, un poema topográfico, un poema estarcido, un poema visual, un poema vacío, y acciones de performance del poema urbano. Estas son algunas de las cosas que yo traté de resaltar para poder también hablar sobre Solidarte y pues cuál es más o menos su contribución a este movimiento que ya es un tanto tardío. Digo, nosotros nos constituimos en el 82 hasta el 86, 85, que ya no pudimos continuar. Aquí, ya nada más para complementar, localizaba yo los organismos de promoción cultural, al INBA, las universidades, los museos, las galerías privadas y la prensa, que eran de alguna forma
organismos que se encargaban de la difusión de la cultura en su momento. Aquí un poco en el contexto también, o en los antecedentes, el taller de la gráfica popular, la exposición solar de Limba, el Salón Independiente, la organización SOMART, la organización AMAPAC y el Salón de la Plástica Mexicana, que tienen otras características y que funcionaron de una manera pues, diferente. Sí, este es más o menos el marco de referencia en el cual voy a ubicar y me voy a referir en primer lugar al trabajo. Voy a dejar de compartir esta pantalla para entrar en la siguiente. Que es el grupo tetraedro. Este grupo que ya les había anticipado sobre nuestro desarrollo, tuvo origen como un grupo de experimentación artística de carácter escultórico, en donde nos proponíamos plantear problemas urbanos desde los primeros ejercicios que teníamos antes de conformarnos como grupo tetraedro, y que enseguida veíamos que también podríamos hacer desde una perspectiva no de arquitectos, pero sí con un afán de cuestionar las formas de urbanas que se estaban o se desarrollan constantemente y que propician el hacinamiento de la gente y que hay problemas siempre de salud, que podemos proponer utópicamente una alternativa urbana. Y este fue el caso. Algunos de los integrantes aquí están señalados: Felipe Galindo, Hilda Ramírez, Octavio Gómez, Sebastián, Marco Antonio Suástegui y Mauricio Guerrero. Estas son algunas de las notas de prensa que yo tengo por ahí de parte de del currículum del grupo, y estas son algunas de las imágenes del trabajo escultórico y con el cual participamos al lado de los otros grupos invitados a la Bienal de París en 1977. Estas son algunas fotografías incluidas en el catálogo un catálogo alterno de la Bienal, que para ello hay que señalar que, bueno, cuando la invitación se presentó, surgieron algunas inquietudes en cuanto a que la invitación no provenía precisamente de la base de la Bienal, sino que se estaba haciendo por intermedio de un agente en un país latinoamericano, en Uruguay, y que esto de alguna manera hacía ruido a nuestra participación en la medida en que la organización de la parte latinoamericana se estaba llevando a cabo en un país donde, como es de todos conocido, en todo ese periodo las dictaduras militares y los gobiernos de facto pues estaban a la orden del día en prácticamente toda Latinoamérica, y que eso de alguna manera manchaba de alguna forma la participación de los jóvenes que en ese momento habían sido convocados en toda Latinoamérica, y particularmente porque los grupos mexicanos lo veíamos así, no dejaba muy bien parada nuestra participación. Y propició que nos reuniésemos y pudiéramos plantear un análisis crítico sobre justamente qué características tenía esta invitación, dado que se podría asumir tácitamente que había buena relación con estos gobiernos con los cuales pues, México, particularmente en Chile, no tenía relaciones. Entonces, bueno, eso llamó mucho la atención. Yo vi a una organización de los grupos que íbamos a participar en ese momento, y
el tener una participación alternativa, crítica, fue algo que se dio como una forma en donde nos pudimos articular de mejor manera, ¿no? O sea, tuvimos siempre esta posibilidad de ir discutiendo entre una buena cantidad de compañeros, integrantes de las otras 3 agrupaciones, y sobre esta participación. Creo que eso de alguna manera marcó a muchos de los compañeros que participábamos, porque la experiencia de algunos integrantes que ya era mucho más clara, nos dio lucidez sobre para dónde podríamos llevar nuestra participación y que no se pusiese nada más como un asunto de participar en exposición y ya, sino que tuviéramos una visión más política sobre este tipo de participaciones. Esta es una vista de la presentación en sala, allá en la Bienal. Esta es una nota de prensa al lado derecho, de la reunión de los 4 grupos, publicada en un semanario francés. Esta es otra imagen de la presentación en la sala, y estos son algunos de los integrantes a la llegada a París. Este es el grupo tetraedro que proveíamos todos de la Academia de San Carlos, antiguamente ENAP. Y esta es otra vista de un grupo, el proceso Pentágono, en el fondo la participación de Suma, y más por acá debería estar el taller de arte e ideología. Este es el catálogo que se sacó de manera alterna, con presentaciones de críticos, literatos, y con nuestra posición particular por grupo, lo cual le daba una distancia a nuestra participación frente a la organización que se pretendía llevar a cabo por parte de este crítico de Uruguay. Veamos, voy a compartir nuevamente otra pantalla. Permítame. Sí, tengo la imagen de marzo. No aún, No, a ver, Mauricio. entonces, sí. Es que... Ahora sí. Bien, esta agrupación, marzo, se da como resultado de otras experiencias también en grupos, o sea, varios de los que participábamos en Tetraedro, y en una exposición que llevamos a cabo que se denominó Nuevas Tendencias, en donde se plantearon otras posibilidades de presentación de obra con otras características, con una visión crítica sobre la ciudad en particular. Dio pie a que este nuevo grupo se planteara otras posibilidades de creación y de distribución de la obra a partir de algunos otros parámetros que tendrían que ver con denunciar ciertas prácticas u omisiones, ¿no?, que ocurrían en ese periodo. O sea, es importante
destacar algo que ya el maestro Híjar lo hizo en su ponencia en relación con el ambiente político que se vivía en su momento en la Ciudad de México, en el país, en su conjunto, en cuanto a libertades de expresión, libertades democráticas, ¿sí? Y que esto de alguna forma iba a ir influenciando nuestra actividad. Yo me quisiera referir también que para estas fechas, un poco más o menos contemporáneo a la fecha que integramos marzo, yo logro tener bueno, me inserto en el campo laboral, en una Secretaría de Estado, en la Secretaría de Salubridad y Asistencia, en el año del 78, y en el año del 79 participo activamente en el Comité Ejecutivo Seccional de esa Secretaría, en la Subsecretaría de Mejoramiento del Ambiente. Esto me parece para mi formación muy importante porque yo ya había venido viviendo desde mi época de estudiante en la ENAP, ya desde el 1971, el problema, por ejemplo, del halconazo, el 10 de junio, y pues la influencia que el movimiento estudiantil 68 tenía o tuvo en su momento para la conformación de los grupos fue total. A mí me parece que el movimiento, de alguna forma, de los grupos fue como un rescate de la organización pues, gremial, si se puede decir, de la organización de los creadores artistas, que de alguna forma buscábamos pues una especie como de protección entre todos, ¿no? Y que esto facilitase que mientras que nuestras propuestas no eran tan convencionales o no eran convencionales como se esperaba por lo que se refiere a la creación artística y todos los parámetros que del arte tradicional se conocen, que esto nos permitiera hacerlas y que pudiéramos resistir pues muchos factores, ¿no? En este caso, con marzo, las acciones en la calle era una de nuestras principales preocupaciones. Acciones en la calle con participación del público. Nos dimos a tarea en la Constitución de elaborar un manifiesto en donde sentábamos un poco nuestro pensamiento para poder accionar de una manera orgánica, con un planteamiento de tipo poético, en donde no fuesen los enunciados directos, sino que fuesen enunciados que de alguna manera removiera la conciencia del público al cual nos dirigíamos. En nuestras acciones, por ello este panfleto que imprimimos y que distribuíamos en nuestras acciones de Manuel Maples Arce, dedicado a la urbe, y que en torno a este tipo de reflexiones sobre cómo ver a la ciudad era que giraban nuestras acciones. Hicimos algunas otras propuestas como muestra de proyectos urbanos en la calle, y después nos dimos a la tarea siempre de alternarnos en diferentes espacios del centro histórico. Esto fue en la calle de Motolinía, en la calle de Palma, en varias ocasiones, y en cada momento pues íbamos registrando pues la actividad de nuestro... Este programa urbano se realizaba a partir de tarjetas con letreros, con letras que enunciaban distintos sentimientos, distintas cosas que nos interesaba que la gente arreglara en el modo que mejor le pareciera, y que como era un poema urbano colectivo, que llamar a la gente a que contribuyese a ello. Esto que a lo mejor podría ser en nuestro momento actual algo simple, en ese entonces pues, no era nada fácil realizar. Y en alguna ocasión, por lo menos
Una muy anterior a de las imágenes que vemos, nos coartó la autoridad pública en el metro Insurgentes porque veían una actividad sospechosa y nos remitieron ahí a las taquillas y nos detuvieron ahí durante un buen rato, preguntándonos de que a qué íbamos, por qué íbamos, que qué hacíamos, y que luego ya venían por allá los que nos iban a interrogar, etcétera. Después de horas, 2 horas me parece, ya finalmente nos dejaron salir porque vieron que no había más cosa que hacer. Realmente no estábamos perturbando el orden público, pero el solo hecho de poner nuestras tarjetas sobre el piso y llamar a la gente a que participara y armara poemas o inscripciones que podrían ser en alguna medida incómodas por los tipos de palabras que empleábamos, eso incomodó a los agentes en ese entonces que procuraban la paz pública. Estas son otras de las vistas. Este fue en la calle de Palma. Y les voy a dejar que si gustan tomar nota de de todos modos está en YouTube, este link, nos lleva a un corto en donde este personaje que se ve aquí hace toda una confesión sobre su interés en acercarse a ver nuestra acción. No se los voy a relatar, si gustan entrar y escuchar lo que él expresa en torno a que él es un agente de estos que van por gente y que no se miden con la utilización de la violencia. O sea, los derechos humanos para él no existían. Bueno, esta acción es la que a continuación se ve en estas otras imágenes, pero ahí el video es muy, muy, muy ejemplificador de cómo se vivía en su momento en la Ciudad de México. Ahí más o menos pues ustedes pueden ver como el semblante desde la parte de arriba en una toma como aérea. Y pues en un tiempo en el que la gente no se le invitaba a hacer cosas en la vía pública porque pues no había, nosotros animábamos a esa participación y a esa reflexión y a ese repensar, pues, ¿qué era la experiencia artística, ¿no? Esto fue en Niños Héroes, en el pasaje de los Leones. Ahí arriba a la izquierda el grupo reunido. No los nombré hace un rato, pero es Alejandro Olmedo, Gilda Castillo, yo, Manuel Marín, Sebastián y Magali Lara. Estas son otras tomas. Y bueno, realmente la participación que lográbamos era buena. Tenemos muy buena respuesta y la gente lo hacía de acuerdo a su interés. Hicimos otras acciones, otras obras, como este poema Polaroid, dedicado a Nicaragua. En 1979 estaba la Revolución Sandinista y estaban a punto de ganar la revolución, y la respuesta del somocismo era atroz y sanguinaria, etcétera, etcétera. Entonces nosotros decidimos hacer un poema visual que de alguna manera expresara nuestra solidaridad con la lucha de este pueblo hermano, y lo hicimos de esta manera. Con fotografía de revelado instantáneo, Polaroid, hicimos una colección de muchas imágenes, quizá como 80 imágenes, en donde tratábamos de evocar lo que había
y sucedía en ese momento en ese país centroamericano. Participamos con muchas obras en arte correo. Hicimos una exposición que se presentó en el Museo Carrillo Gil, de Limba. Esta es una participación mía. Esto es en el año 78, 78, 79 quizá. Y yo estaba trabajando sobre el lenguaje de señas de sordomudos, pero por medios de la impresión de Xerox, directo en la máquina, y este es un SOS en favor de Argentina. Y se puede leer un poquito. Acababa de vivir bueno, estaban viviendo el golpe de Estado terrible también por allá y bueno, había de alguna manera que hacer énfasis en ese problema. Y después hicimos también algo un poco más íntimo, aunque después exhibimos esto también de manera pública, que se llamaba un poema telegráfico. Entonces hacíamos una comunicación entre nosotros con juegos de palabras, tratando de estimular un poco sobre la respuesta y lo que podía quedar encerrado entre líneas. Esto, aquí nada más les voy a presentar unos cuantos de las comunicaciones que hacíamos. Polaroid, revélese antes que sea tarde. En unión, pueblos del mundo, palabra, eslabón fundamental. En fin, aquí varios de los integrantes. Marco, Margo, Marxo, Marxo. ¿Sí? Abre, abre, abre mar. Bien, como parte de nuestra actividad también vimos necesario elaborar una revista que contuviese toda nuestra producción, o sea que también pudiéramos hacer constar la participación de otros colegas en donde pudiéramos hacerlo de manera regular. Este es el número 1, la portada, y este es el reverso Aquí viene de nueva cuenta el manifiesto del poema urbano. Y fuimos de alguna forma copiando mucho material que fuimos haciendo constar en esta publicación, una publicación autofinanciada por nosotros, eso hay que decirlo. Nunca tuvimos una subvención externa, o sea, todos los gastos siempre los corrimos con nuestros propios fondos, y eso hacía que pues, pudiéramos gozar de una independencia total. O sea, nuestra producción nunca estaba ceñida a condicionamientos. Esta es una de las páginas del número 2. Este es dedicado al libro objeto. Distintas interpretaciones sobre ese soporte y inserciones de otros artistas. Este es Edgardo Antonio Vigo, de la Argentina. Este es el número 3, una exposición del poema topográfico, ahí lo hacemos constar, y también el espacio para que Ulises Carrión, que en ese entonces había fundado la galería del Efímera, nos proveía de algunos materiales que presentamos aquí. Aquí otras participaciones, Manuel Zavala, Santiago del grupo Suma, Maris Bustamante del No Grupo, Rubén Valencia del No Grupo, y este es el número 4 y 5 doble por el aniversario que celebrábamos. Es una revista que se desplegaba en tamaño de 70 por 90, pliegos de 70 por 90, entonces eran dos grandes pliegos, y en esas reunimos, en este caso, ahí se puede ver una colección de tarjetas postales
de arte correo que insertamos en blanco y negro. Eso también hay que decir, los costos nos daban para poder hacer una publicación en colores. Son tarjetas postales de toda la red de arte correo que estaba activa en ese entonces. Esta es la contraportada de la revista Doble. Esta es una inserción que hizo la revista Artes Visuales, una revisión en 2010 sobre grupos y lo que había acontecido a lo largo de el tiempo que apareció esta publicación, que en ese entonces la editaba el Museo de Arte Moderno de Chapultepec. Después de, bueno, como todos los grupos, pues tenemos altas y bajas, y en este caso sufrimos pues un poco como que algunos compañeros decidieron seguirla por el lado del trabajo individual y solamente dos nos quedamos a seguir trabajando en una segunda etapa el grupo. Y dado que había proyectos pendientes, nos dimos a la tarea de seguirlos realizando. Hicimos una versión del poema urbano, pero ahora en estarcido, y marcándolo en distintos puntos de la ciudad, pasos peatonales, que quedara un poco más permanente. Tenemos aquí el catálogo también de una publicación que hicimos con motivo del número 2 de marzo. Esta es una tarjeta, esta es una instalación de papel multicopiado, todos serán hojas tamaño carta, y para hacer un poema llamado La Ciudad, y un poco con la connotación de la violencia que se vivía en ese entonces. Este es el número 6 de la revista, y el reverso de las revistas que ya habíamos editado. Nosotros le decíamos que era una revista de arte alternativo, que pretendía pues, poner a la mano contenidos pues, que no se veían de manera regular en otras publicaciones. Bien, este es por lo que se refiere a Grupo Marzo. Ahora voy a mostrarles por último lo que se refiere a la actividad del Grupo de Arte Correo, Solidaridad Internacional por Arte Correo. Este grupo, integrado por Aarón Flores, Blanca Noval, Carmen Medina, Jesús Romeo Galdames, Mauricio Guerrero, Manuel Marín y César Espinosa, todos éramos activos practicantes de la red de arte correo en todos esos años. Y por iniciativa del maestro Aarón Flores, nos convocó, dado que había una cantidad de comunicaciones a las cuales correspondíamos con regularidad en torno a la violación de derechos humanos en algunos colegas que vivían en el extranjero. Muy particularmente Jesús Romeo Galdames, que estaba integrado o se integró al grupo en su momento, habrían sufrido persecución, cárcel, por motivos políticos. Y este hecho, que no era un hecho aislado, que ya se vivía con mucha frecuencia en Argentina, en Uruguay y en otros países, en Guatemala tan solo, o sea, en Guatemala habían hecho desaparecer a la maestra Alaide Fopa, que nos hizo de alguna manera plantearnos pues, la necesidad de poder, a partir de nuestra propia actividad, dar una respuesta a esto. En este
gráfico he tratado un poquito como de ejemplificar cómo trabajaba el Grupo Solidarte México, del cual nosotros también planteamos que podíamos hacer una corresponsalías y que hubiese otros compañeros que replicaran lo que estábamos haciendo desde México, desde Francia, desde Australia, Portugal, Brasil, ¿sí? La Gran Bretaña e Italia. Y que como trabajábamos a partir de formatos que nos permitían extender nuestras invitaciones a participar, lo pudiéramos hacer de manera más o menos sistemática. Hacíamos un formato en el cual podíamos localizar en el centro el trabajo de cada artista invitado, al cual accedía a participar. Y nuestros temas iban en torno no solamente a los problemas de derechos humanos o de desaparición política, sino también por la paz y la no intervención en Centroamérica y el Caribe. O sea, este es un mural que hicimos con una invitación que se hizo, algo que se hizo en el Auditorio Nacional, en ese entonces era así, y este es un poco el cartel. Estos son ejemplos de los trabajos que recibimos con motivo de esta iniciativa. ¿Sí? Pero un trabajo por el cual recibimos una mención especial fue nuestra participación como organizadores por trabajo colectivo en la primera Bienal de La Habana, y que se llamaba Desaparecidos Políticos de Nuestra América. En ese entonces hicimos una doble exposición, tanto una que se hizo allá en La Habana, en la primera Bienal, como en el Museo Universitario del Chopo, en las antiguas instalaciones de este museo universitario. ¿Sí? Esto es un trabajo mío. Y esta es una colección bueno, así en esta hoja de contactos, de cómo se veían más o menos las obras que recibimos, alrededor de 50, artistas que de manera solidaria hacían este trabajo. O sea, hay que decir que la idea de hacer un grupo de solidaridad internacional por arte correo fue mucho antes que la palabra solidaridad se inscribiera dentro del discurso oficial del gobierno de 1989. En ese entonces, la solidaridad como valor social era compartida, digamos, por los grupos por organizaciones sociales, de organizaciones de lucha por los derechos y por la democracia, etcétera, ¿no? Entonces, este es nuestro catálogo que hicimos para dejar constancia de la cantidad de compañeros que aportaron trabajo a este proyecto. Y este es finalmente un recuento de una exposición que se hizo en el Museo Reina Sofía en Madrid, apenas en el año 2013, que se llamó Exposición Perder la Forma Humana, una imagen sísmica de los años 80. En esta, al igual que a muchos otros artistas latinoamericanos, es parte de una investigación, se les convocó para hacer, dejar su testimonio sobre ese periodo de trabajo y este tipo de iniciativas que tenían un sentido de reivindicación social y política. Bien, no sé si me queda un poco de tiempo. Sí, Mauricio, tienes O podemos pasar a las preguntas. ¿Tú qué Pues bueno, prefieres? yo quisiera nada más redondear un poco sobre esto de que la conformación, la organización de colectivos o de grupos en su momento fue, pues desde mi punto de vista, un acierto, y que sí fue una respuesta a las condiciones
tan poco favorables para la cultura y desde el punto de vista también social para el pueblo mexicano, ¿no? O sea, por lo que se había vivido en el movimiento estudiantil del 68 y después el golpazo del 10 de junio en el 71. En ese entonces, bueno, la represión selectiva empezó a darse con mucha más frecuencia y la guerra sucia dio inicio. Entonces, realmente las formas de agrupación nos permitieron, pues como estos organismos que se enconchan para resistir y que dejáramos huella, ¿no? Finalmente, el rastro de esto que se está presentando, inclusive en este seminario, da fe de esa contribución. Son distintos los enfoques, distintas las perspectivas que se asumieron por parte de cada grupo. Cada uno ponía de diferente manera los problemas estéticos sobre los problemas de contenido, o diríamos un poco, como yo lo asumo, éticos, ¿sí? O sea, el problema de la ética fue muy importante, lo es todavía muy importante, porque es uno de los dos valores con los cuales el arte se ve. Y yo creo que no es solamente un problema estético siempre, sino que es un ir y venir, o sea, es una cuestión tanto ética como estética. Y en algunos momentos los proyectos pueden tener un contenido más ético, y en otros momentos puede ser un poco más en el terreno de la forma, del estilo y cosas de ese tipo, pero es finalmente como nosotros lo vemos. La estética es una gran forma de poder comunicarnos con los demás para poder llamar la atención y jalar sobre lo que queremos expresar. Y creo que más allá de todas esas visiones que tuvimos, cada grupo, pues cada uno de alguna forma respondió a los intereses que teníamos en su momento, que era para nosotros, pues experimentar, plantear otras formas de comunicación con la gente, vincularnos socialmente con necesidades que veíamos emergentes, y que, bueno, pues ahí está nuestra contribución. O sea, de mi parte, pues sí sería como que, pues, y bueno, pues dar las gracias, ¿no? a ustedes por su amable invitación. Muchas gracias, Mauricio. Muy interesante. Muchas cosas que yo no conocía, ¿no? Del grupo Marzo. ¿Vale? Si quieres, si gustan, quienes están aquí, está el maestro Ijar, está Lourdes Grobet, pueden, si les interesa, comenzar una charla. Quien tenga, digamos, interés en comenzarla, también en YouTube, les recuerdo, ustedes pueden dejar en el chat, quien nos esté viendo, alguna pregunta, alguna participación. Yo pasé por ahí el enlace del video que nos mencionó Mauricio, ¿no? Para que ustedes lo puedan ver, quien esté ahí en YouTube. Tenemos algunas personas viendo en este momento, entonces quieren participar, pueden hacerlo de esa manera. Entonces, ¿alguien tendría, quien está aquí, alguna pregunta? No sé, Circe, en particular, digo, yo tengo algunas preguntas que me surgieron, ¿no? Sobre todo cuestiones, digamos, respecto a la obra, ¿no? A cómo concebían la obra, pero no sé, me gustaría dar la palabra a alguien primeramente. Bueno, si no se animan, pues yo hago la pregunta, ¿vale? Digamos, conversando también con la doctora Ana María Martínez de la Escalera, que perteneció al taller Artes e Ideología, ella comentaba que las obras que hacía en algún momento el TAI eran efímeras, ¿vale? Y no eran, con una discusión respecto al consumo.
¿vale? Y ya el mercado, ya este tipo de cuestiones. Lo que veo un poco con lo que nos presentas, Mauricio, es que hay mucho documento, ¿no? De marzo. Entonces, no sé si intuyo por ahí que ustedes tenían una posición un tanto diferente respecto a la obra, ¿no? Ya la forma en cómo se introducían procesos políticos, sociales y en relación con cómo la colectividad iba a recibirlo, ¿no? No sé si nos pudieras, digamos, comentar, ¿no? Sobre esto, sobre esta relación entre una obra que va a intervenir cuestiones sociales, políticas, éticas, ¿no? Y la cuestión del consumo, ¿no? Y por otro lado, la cuestión del documento, ¿no? ¿Cómo se salvaguardaría eso, ¿no? Digo, ¿no? No sé si Sí, pudieras. sí, gracias, gracias. Bueno, en principio, sí, digo, remontándome un poquito a mis primeras incursiones en la cuestión artística, de hacer obra, de que fuera una obra material, que tuviese soportes reconocidos y que después con mucha facilidad se fuese a vender, o sea, que se convirtiera en una mercancía. Yo no lo veía como una cuestión ¿Me normal. pones el micrófono? Eh, no, digo, yo no lo veía como una cuestión de tipo que pudiese afectar la, la creación. O sea, que si teníamos una obra y lo que queríamos, más bien lo que queríamos hacer era presentar una preocupación de índole social o cultural o inclusive estética, el problema de la factura era lo de menos y que la posibilidad de trabajar ya particularmente en marzo, el hecho de que la obra no perdurase a lo largo del tiempo, pues no era un problema. O sea, el problema era más bien ver los efectos estéticos, digamos, sociales que podía tener esta obra y que independientemente de dónde fuera a parar, lo importante quizá sí era el registro. O sea, que pudiéramos tener esa constancia de que estábamos haciendo algo. Ahora, hay, como dices, mucho material de tipo documental, pero muy disperso. O sea, de repente sí tenemos fotos, de repente sí hubo un video, y al cabo del tiempo hemos logrado más o menos irlo juntando, lo que cada quien tenía. Las revistas, bueno, pues cada quien conservó algunos ejemplares, pero así, o sea, sí, de repente sí fue un poco fuera de los estándares de la producción artística que se reconoce y que era una de las cuestiones ante las cuales yo me planteaba si tendría que ser de esa manera y por qué no podría ser de otra, cuando siempre se le atribuye a la creación artística la libertad y que si la libertad tendría que ver con una creación que uno quisiese realizar más allá de una necesidad comercial, pues había que hacerla. Y ya si en adelante esto resultaba en una venta, bueno, pues eso es otra cosa, pero no condicionar nuestra producción a esta cuestión mercantil, ¿no? No Muchas sé gracias. si alcanzo a contestar. Sí, muchas gracias. El maestro Ijar creo que quería participar, aunque ya tenemos unas preguntas acá, ¿vale? Pero maestro Ijar, por favor. Ujú. Para precisar las relaciones con la dirección de la 10ª Bienal, que tenía como directora George Buday, una vez que hicimos el acuerdo, Helen Escobedo y yo, de convocar grupos Mm. y contribuir a la formación de Proceso Pentágono, lo que siguió es la comunicación con con la Bienal, y se atravesaba el INBA, que se sentía despreciado y lo fue. Acabarían ellos formando
un grupo al vapor para tener representación oficial. En él estuvieron Teresa Morán, Enrique, ¿cómo se llamaba? Este compañero que hacía hiperrealismo excelente. En fin, hicieron su propio grupo. Esto entonces hizo que nosotros estableciéramos la relación directa con la Bienal para recibir la información de que habría un solo cuarto para todos los grupos no europeos, siguiendo la funesta tradición de las historias del arte europeas. O sea, el arte es la Escuela de París, el centro de Europa, ¿no? Lo demás es lo de menos. Pero además del amontonamiento en un solo espacio, ponían como condición que la parte americana la coordinara Ángel Kallenberg, director de un museo en Montevideo, al servicio de la dictadura uruguaya. Esto hizo que hiciéramos pues una campañita muy efectiva. Hubo un periodista de Excelsior muy del lado de nosotros, Eduardo Camacho. Hicimos una serie en Canal 11, en un programa que producía un pintor, Jaime Mejía, y yo entrevisté a cada uno de los grupos, de modo que hicimos una buena campaña de difusión. Esto hizo que dos directores oficiales nos ayudaran. Por una parte, Helen Escobedo, y por la otra, Jorge Hernández Campos, que dirigía la sección de artes visuales del IMBA. Los dos muy colaboradores. Esto permitió que el IMBA nos patrocinara el anticatálogo, en el que las presentaciones fueron de un escritor no muy conocido, un tal García Márquez, de un premiado en el concurso Casa de las Américas, y otra mía. El transporte de las obras a París fue hecho por Bellas Artes. Fue muy chistoso porque reunimos las obras en la Escuela de Diseño de Artesanías en el patio, y llegaron museógrafos con batas blancas y guantes y demás, cuando que el cajón del TAI, que era un cajón real de un auto Renault de Ciudad Sagún, pues ahí mismo se iban las cosas, y como iban dos representantes por grupo que pagó el IMBA esa representación, pues allá se montarían. Todo esto hizo que tuviéramos cierto espacio en la prensa. En esto, por cierto, Tetraedro no participó. Ahora me sorprende que estábamos en la misma onda con los grupos que vinieron en los 80s con Marzo, pero que no tuviéramos realmente una relación cercana. Sobre esta base, pues tuvimos un patrocinio de lujo, y una casualidad, me avisa Raquel Tibol, que está en México, un dirigente del Partido Comunista Francés, que está viendo en México que puede irse a la feria de l'Humanité, el periódico del Partido Comunista Francés, que estaba por hacerse en esos días, poco antes de la Bienal de París. Yo no voy a verlo porque yo ya no daba la edad para la 10ª Bienal, sino que van el TAI, quienes lo representarían en París, que fueron
Andrés de Luna, que fue a ver cine, y Atilio Tuis, que fue el efectivo en el montaje, y lo que se hizo en la Feria del Humanité. En todo esto, entonces, la relación fue directa con Buday gracias a esta manera de promover la comunicación de lo que estábamos haciendo, y esto hizo que al fin de cuentas Buday asumiera que era muy importante la participación de los grupos mexicanos, a los que invitó después a hacer una gira por todo Francia. El problema del seguro pues no existía para nosotros, porque bueno, y cómo va a estar entonces el seguro y demás. No, pues lo que se vaya destruyendo lo van tirando a la basura y ya. De manera que esto hizo que tuviéramos una participación estelar en la 10ª Bienal. De ahí surgió la necesidad de hacer la primera gran exposición de arte correo, que fue América en la Mira, que se inauguraría en 3 sedes en México, y que iniciaría una importante gestión por César Espinosa y Araceli Zúñiga, por una disidencia que no sé por qué ocurrió, que es la en la que estaba Mauricio Guerrero, Aarón Flores, Blanca Noval y los otros que participaron efímeramente. De modo que todo esto para advertir que sin la simpatía del propio dirigente de la Bienal, Georges Buday, de Jorge Hernández Campos y de Helen Escobedo, quizá no hubiéramos podido hacer lo que hicimos. Muchas gracias. Perdón, muchas gracias, Alberto. Pensé que iba a otras preguntas, pero Mauricio, por favor. Bueno, nada más un poco sobre lo que comenta el maestro Híjar. Haces un recuento perfecto de todo lo que ocurrió y bueno, yo puedo dar mi testimonio de las reuniones en las cuales estuve presente como representante del grupo, el grupo Tetraedro. Quizá en esas reuniones, a lo mejor en la bola, no traíamos el letrero de grupo tal o tal, o no nos presentábamos, ¿no? Pero yo sí recuerdo la reunión que hubo en un café con el maestro Gabriel García Márquez y algunas entrevistas en radio, también no recuerdo con quién, pero en las reuniones constantemente, tanto con Felipe, con Víctor Muñoz, Felipe Ehrenberg, Víctor Muñoz, con Andrés de Luna, con Felipe Leal, que también estuvo en la Bienal allá en París. Eso es, digo, testimonios me sobran, ¿no? Sobre nuestra participación. Digo, a lo mejor no nos identificamos, pero ahí al tanto. Y sobre estas particularidades que mencionas sobre que finalmente Georges Buday cede ante pues todo este escándalo que se empieza a generar en torno a la participación latinoamericana, pues sí, así fue, y bueno, también la buena disposición de las autoridades del INBA en cuanto a que finalmente tuvieron que doblar las manos, aunque el grupo Códice, al cual te referías, pues nunca pudo articularse completamente y al cual le acusaban de que era un grupo que lo había promovido el Museo de Arte Moderno y que lo había sacado de la manga, etcétera, 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 etcétera. Yo creo que la participación más consistente era la que finalmente quedó depositada en los grupos del arranque del movimiento de los grupos, ¿no? O sea, los ya dicho, TAI, Proceso Pentágono, Tetraedro, Suma. Ay. Muchas gracias, Mauricio. Lourdes tenía una respuesta a mi pregunta, ¿no? Lo ponía en el chat acá, pero le sugerí que si abría el micrófono y la cámara. No sé, Lourdes, por favor.
Sí, en cuanto al comentario de la comercialización del arte, yo creo que una de las cosas que compartimos todos los grupos fue que nunca nos preocupaba, digamos, nunca fue esa nuestra intención. Nuestra intención era el arte es efímero, todo lo que hicimos, como dice el maestro Híjar, se podía ir a la basura. El chiste era que eso tuviera un impacto, que era la propuesta de la obra, ¿no? Eso es una cosa que compartimos todos y todos los grupos, pero también veo a través de todas estas pláticas que es muy bueno organizar este tipo de seminarios porque hay una cantidad de lagunas, incluso entre nosotros mismos, que por X situaciones existen. Entonces yo creo que es muy importante y sobre todo, bueno, pues es el momento de que en nuestra generación estamos escribiendo nuestra historia, querámoslo o no, pero no hay datos ni documentos precisos en todo, creo, ¿no? No sé, a lo mejor para los estudios sí lo hay, pero yo creo que todas esas lagunas se tienen que ir resolviendo porque hay desconocimiento. Inclusive ahorita estoy viendo este problema entre tetraedro y el resto de los grupos, ¿no? Entonces, pues los felicito porque yo creo que ese tipo de encuentros son muy necesarios. Muchas gracias, Lourdes. De hecho, mi pregunta va vinculada ahí, es decir, el problema de la documentación de los procesos, ¿no? Y propiamente de mantener una materialidad de la obra, las acciones, ¿no? La colectividad, la historia, que no pase necesariamente hacia la mercancía, ¿no? Pero que ayude a salvaguardar esa memoria colectiva. ¿Vale? Que es tan valiosa y que por lo menos aquí intentamos un poco con el TAI tratar de jalar ahí y hacerlo público de otra manera con la cuestión digital que en ese momento no existía, ¿no? No sé, Circe tenía un conjunto de preguntas. Por favor, Circe. Sí, Blanca Gutiérrez Galindo dice, muchas gracias por la charla. Igual que las anteriores, ha sido muy interesante y aportadora. Me gustaría saber cómo llegaron a la poesía visual. Quiero decir, todos recibieron una educación en las bellas artes. Entonces, ¿cómo se alejaron de eso? Y hay otra pregunta igualmente de Blanca que dice, ¿cuáles son sus fuentes artísticas o intelectuales? Me imagino que de los grupos de tetraedro. Ajá. Sí, gracias. Bueno, ¿cómo llegamos a la poesía visual habiendo sido formados en disciplinas de la forma, de la estética, de la imagen? El asunto era el poder convertir los mensajes de la parte iconográfica a elementos lingüísticos de la expresión oral y que podríamos, y pensábamos, o sea, por lo menos era la hipótesis, podríamos incentivar la participación de la gente a partir de este tipo de conjuntos de signos y que estos signos pudieran ir llevando a la construcción de nuevos significantes. Ahora, eso es por lo que se refiere al poema urbano. En el terreno, digamos, más de la imagen, pues crear signos que tuviesen polisémicos, o sea, que pudiéramos tener una variedad de interpretaciones, pero que dada la carga que tenían, podían llevarnos a evocar situaciones, era algo que pues, nos preocupaba para poder concentrar en una pequeña imagen, como por ejemplo el registro en favor de la revolución sandinista con Polaroid, era poder llevar a mover el sentimiento de la gente en torno a una problemática que se vivía en ese momento, ¿no? Y entonces, pues, por ahí fue también el enfoque. En cuanto a nuestras fuentes, bueno, teníamos mucha conexión por arte correo con una gran cantidad de interlocutores en Brasil. Y Brasil tiene mucha tradición en ese terreno de la poesía visual
Y hay muchas, o sea, el mismo César Espinosa lo ha documentado a través de todas las bienales que ha organizado, en donde, pues, muchos creadores de las artes visuales han optado, el mismo Ulises Carrión en su momento, también hizo esa contribución. Entonces, más o menos por ahí es donde teníamos un poco como referentes, ¿no? para hacer una propuesta muy a las necesidades de lo que en nuestras manos estaba, ¿no? Maestro Híjar, por favor. Todo el tiempo tendríamos que mencionar a Felipe Ehrenberg, que desde Jico y su editorial Boyes Press y otras iniciativas, echó a andar sus saberes de movimientos ignorados por nosotros, como Fluxus, por ejemplo. Y con ello de críticos, de teóricos como John Berger, a quien yo conocí gracias a Felipe. No es que él ostentara esto en las reuniones que teníamos, ni nadie en ellas daba una conferencia sobre estas cuestiones. El TAI tenía por su lado su rollo teórico, pero en las asambleas y demás, más bien eran las cosas concretas de realización de los proyectos lo que prevalecía. Felipe, muy joven, tuvo relación con el Corno Emplumado, ese excelente proyecto poético, cultural, político de Mondragón y de Margaret Randall. Hay números de la revista ilustrado por Felipe, que era muy jovencito. Esto llamaba la atención no solo de Margaret Randall, sino de Alain de Fopa, por ejemplo, que escribió sobre él en la revista Comunidad de la Universidad Iberoamericana. De manera que la fama de Felipe, el aura de Felipe, pues hacía que de manera no profunda conociéramos de estas cosas y nos fuéramos enterando. Ya después César Espinosa y Araceli y Aarón y Mauricio Guerrero, pues empezaron a trabajar las relaciones con poetas visuales de Brasil, de Uruguay. Veo, por ejemplo, en alguno de los trabajos de marzo, el nombre de Serpa, de modo que a partir de América en la Mira, tuvimos estas relaciones que ellos cultivaron con gran provecho. ¿O no, Lourdes? Efectivamente. Mauricio, por favor. Sí, justamente de Felipe hay que tener un muy buen recuerdo por lo que se refiere a su contribución a muchas de las cosas que después se vinieron a trabajar. Yo tengo la única publicación que se hizo sobre arte correo, en donde él me da su testimonio sobre las tarjetas postales que envía desde Inglaterra a México con motivo del Mundial del 70, ¿no? Y luego en una exposición reciente en el MOAC, reconstruyeron, ¿no? el mural de México 70. Entonces, ahí hay un dato interesante por lo que se refiere al arte correo en nuestro país. O sea, él de alguna forma contribuye de una manera pues significativa, ¿no? En un momento especialmente importante, el año 70.
justamente. Sí. Maestro Híjar. Las tarjetas postales fueron enviadas desde Inglaterra a mi casa en Tlalpan. Llegaron todas por correo normal y me costó trabajo que los museógrafos respetaran un espacio sin saber qué iba a ponerse allí, para que una vez con todas las tarjetas en la mano pudiéramos montar estas tarjetas como una especie de rompecabezas, que era una mujer con el pecho al aire ofreciendo con todo y pecho un balón de fútbol. En la inauguración del tercer salón, yo invité a dos alumnas de la Iberoamericana. Yo esperaba que fueran con minifalda y que hubiera cierta morbosidad en esto. No, llegaron de pantalones, pero entonces el evento resultó sensacional porque repartimos las tarjetas, se fue armando el rompecabezas y fue un éxito mientras yo iba explicando la barbaridad del Mundial de Fútbol y todo lo que esto significaba. Me acuerdo que fue interesante que el comentario que corrió entre el público que decía: ¿quién es este curita que está explicando esto? El curita era yo. Así que funcionó muy bien mi aspecto sacerdotal para que el evento resultara excelente. Es decir, era ya la puesta en marcha de estos recursos que por su parte estaba desarrollando los grupos de los que ha hablado Mauricio Guerrero. Muchas gracias, maestro Híjar. También pensemos que estos videos, estos seminarios, este proyecto y estos videos en particular, esta serie de charlas, también sirven para tratar de vincular estas memorias, ¿no? Que tenemos aquí, un poco como decía Lourdes, y aparte van a quedar grabadas. Entonces, ustedes van a poder ver esto después. Maestro Híjar. César H. Espinosa fue un cronista muy importante de todo esto porque escribía en los periódicos, escribe muy bien, hace entrevistas excelentes. El archivo de ellos es importantísimo. Debieran haberlo invitado en otra ocasión. El librote que les editó el Museo del Chopo sobre poesía visual es realmente una joya porque ahí están recogidas todas estas experiencias desde la genealogía hasta lo que resulte. Necesitas tenerlo, Lourdes Grobet. Ahora que hablan del Chopo hay que ver que este cuate Pacho, que es el director buena onda rockero, te lo haga llegar. ¿Estás aquí en México o en Los Ángeles, Lourdes Grobet? No, yo estoy aquí, pero ya tengo el libro, o sea, sí es una joya, es maravilloso. Y, sí, fui muy, muy feliz cuando lo recibí porque es un documento absolutamente importante para toda esta época y esta forma de trabajo en el arte, ¿no? Sí, es buenísimo. Qué bueno. En YouTube no tenemos ninguna pregunta. No sé si Circe tenga alguna en particular respecto a la intervención de Mauricio Guerrero o a la charla posterior que han tenido nuestros invitados. Circe. Sí, a Mauricio Guerrero. Quería preguntarle, hoy en día el trabajo en la calle es algo que se antoja de alguna manera
cotidiano para los artistas, ¿no? O para los productores plásticos y visuales. En ese momento era algo que abría de alguna manera un nuevo campo problemático, ¿no? y de trabajo que es retomado por diversos grupos, ¿no? A partir de no solo trabajo eminentemente artístico, sino la participación en marchas, los murales efímeros, y que después se irá volviendo cada vez más presente. Entonces, ¿usted cómo puede, cuáles serían esas directrices del trabajo en la calle? ¿Cómo fue este nuevo ámbito, este campo problemático que planteaba el trabajar en la calle y qué implicaba también en términos políticos para las agrupaciones en las que estuvo? Bueno, la principal experiencia de trabajo en la calle fue con Marzo. Y justamente en el afán de querer encontrar un vínculo social, o sea, con la gente, fue que experimentábamos distintas rutinas, ¿no? Distintas cosas para llamar la atención y hacer planteamientos sobre la gente, lo que pensaba. Recuerdo en la calle este asunto del poema urbano, pero hicimos otra experiencia en el Festival de la Oposición, cuarto Festival de Oposición con el 80, en el Palacio de los Deportes, que se llamaba un poema abierto, ¿sí? En donde también buscábamos la participación de la gente, no en un espacio público, sino en un espacio cerrado, pero finalmente para el público en general. Y yo, dentro de lo que veo para la época, es que había un ánimo por parte de la gente de realmente contribuir a algo, o sea, a hacer algo, y algo que no se veía. Y eso yo creo que en eso radicó, digamos, el éxito, si se puede decir de alguna forma, en cada una de las presentaciones que teníamos, porque logramos realmente llamar a la gente a que contribuyera en la dinámica que habíamos de alguna manera acordado. Ahora, ¿qué directrices nos señalábamos? Bueno, en principio un espacio, ¿no? O sea, como señalar el espacio de acción, dónde íbamos a trabajar. Enseguida, trabajar quizá con un audio que llamase también la atención como lo hacían los merolicos, ¿no? O sea, retomando esta cosa de la calle y que la cercanía propia de los mismos promotores, en este caso nosotros, y animar a la gente a que se les facilitara intervenir en eso, ¿no? Porque había quienes se quedaban viendo y viendo y viendo, o con la palabra en la mano, y le decía, bueno, ¿y dónde la va a poner? Estoy viendo en dónde puede quedar. Y ya finalmente hacían un huequito y ponían ahí, ¿no? Y ya, se iban, ¿no? O sea, la idea de que se les abriera la posibilidad de participar estaba completamente dada porque no había esos espacios. De alguna forma, ahí contribuimos a que se abriera un poco más. No digo que nadie más lo hubiera hecho, pero sí, yo creo que en esa medida nosotros sí logramos demostrar que había ganas, ¿no? de participar por parte de la gente. Y en este otro que mencionaba sobre el Festival de la Oposición, no obstante que teníamos ahí no traje las fotos de eso, pero mucha gente reunida, contribuyendo, también aportando una palabra en torno al poema que habíamos abierto y que habíamos señalado de presentación sobre este objeto. Cuando
Parece que su internet está fallando, ¿no? Un poco del maestro Guerrero. Esperemos un poquito, si no también, maestro Guerrero. Se detuvo el video, Sí, está un poco fallando. no escucho. Ahora. No se salió el maestro Guerrero en esa parte de su charla. Es una lástima, esperemos que pueda entrar, aunque ya también estamos llegando a la parte final de esta sesión del día de hoy. No sé si quienes están acá tienen algo que señalar respecto a lo que estaba diciendo el maestro Guerrero en relación con la pregunta que hacía Circe. Si no, esperemos un poquito o demos por terminada la sesión. Parece que no. Circe, no sé, yo me gustaría ir dando por terminada la charla, ¿no? Pues sí, había una pregunta más de Blanca Gutiérrez, pero pues yo creo que ya no será posible, y que tenía que ver justamente con la poesía visual. Pero bueno. Pues esperemos que mañana el maestro Guerrero pueda entrar, ¿no? Y comentarla. Si no, ya habrá oportunidad en otro momento, ¿no? Sí, es qué problema, ¿no? Que se pudo, que tuvo que desconectarse, ¿vale? Solamente para ir terminando, les comento que todas las grabaciones están en el canal de este proyecto, ¿no? Los hacemos llegar por redes sociales y quien está viendo lo necesita todo, puede entrar solamente al canal y ahí lo verá. Por otro lado, mañana tenemos otra charla que va a dirigir Brian Smith. Se llama El Taller de Arte e Ideología, primera fase, 1976-1978, Comunidad y Activismo Radical. Si ustedes gustan, quien quiera entrar también a estas sesiones en vivo, ¿no? Puede solicitarnos los enlaces y los códigos para entrar y poder conversar con quien esté aquí a modo de seminario, de conversatorio, como lo habíamos planeado, ¿no? Si no, puede verlos por diferido y participar en los videos de YouTube. Entonces, demos por terminada la sesión de hoy. Muchas gracias al maestro Ijar, a Lourdes Grobet por estar acá y al maestro que ya no pudo estar acá, ¿no? Y nos vemos el día de mañana, ¿vale? Con otra charla. Hasta luego.